Buenas a todos. Continuando con los videos explicativos de la evaluación de algunos semestres pasados, que se los mencioné por WhatsApp. Vamos a continuar con el último ejercicio que tiene relación con el circuito regulador de tensión con diodo Zener. Bueno, el problema primero nos está diciendo que ya tenemos un circuito que es regulador, ya que va a regular voltaje, variaciones de voltaje de entrada y corriente a la salida en la carga. Este circuito está formado por una resistencia limitadora, que era la resistencia RS, ¿cierto? Es una resistencia de entrada. Y también tenemos un diodo que está en paralelo a la carga, que en este caso el diodo va a ser el 1N2985, que tiene voltaje de 22 volts, tiene potencia de 10 watts. Y la resistencia del diodo Zener es de 5 ohms. La entrada del regulador proviene de una fuente no regulada. Ya estamos hablando de que a la entrada de este circuito del regulador de tensión con diodo Zener, a la entrada tenemos una fuente de voltaje continua que no es regulada y que esta salida va a ser entre 29 y 35 volts. ¿Ya? O sea, el voltaje de entrada variable del diodo Zener, del circuito regulador con diodo Zener, va a ser de 29 y de 35 volts. 29 volts como voltaje mínimo, voltaje de entrada mínimo, 35 volts como voltaje de entrada máximo. Y también nos preguntan, y también nos dicen como información que si el regulador debe alimentar una carga, ya estamos hablando ahí de la carga, que la carga consume una corriente entre 135 y 200 miliamperes. No permite, no permite, o sea, determine, nos preguntan el rango de variación de la corriente en el diodo sin que el circuito pierda la regulación. O sea, sin que el circuito pierda la regulación significa que esté dentro de los parámetros que nosotros vamos a calcular, ¿ya? Y el rango de variación significa que vamos a tener que calcular la corriente en el diodo Zener, la corriente en el diodo Zener eh, mínima y máxima, ¿ya? Mínima y máxima. La máxima potencia también que deben soportar la resistencia de entrada y la resistencia, o sea, el diodo, la potencia máxima que puede disipar la resistencia de entrada y el diodo. Bueno, la pregunta 6 y D tiene relación con la hipérbola de potencia. Ya, el profe debió haberle hablado sobre la hipérbola de potencia que tiene el diodo, que lo que tiene es una variación acá entre el voltaje y la corriente con respecto al diodo. Ya entonces nos piden la variación de la tensión en la carga, si el punto de intersección de la curva con el diodo de la hipérbola de potencia es de este punto de intersección, y también en el punto anterior cuál es el rango de trabajo para la corriente en el diodo. Compárelos con los valores en el punto A. Son estos. Bueno, la solución se la mandé por correo, o sea, por correo por WhatsApp, y es esta, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que es aquí? Primero anote los datos. Sabemos que el modelo del diodo Zener, el voltaje, la potencia, la resistencia del diodo Zener, voltaje de entrada varía de 29 a 35, la corriente de carga varía de entre 135 a 200 mA. Y para poder calcular el rango de variación de la corriente en el diodo sin que el circuito pierda la regulación, tenemos que aplicar el criterio de diseño. Este criterio de diseño nos habla que la corriente del diodo Zener mínima debe ser de 0,1 por la corriente de carga máxima. Ya, y como tenemos el dato de la corriente de carga máxima, que es 200, sabemos que la corriente del diodo Zener como mínimo debe ser de 20 mA, según el criterio de diseño. Bueno, estas ecuaciones la utilizo según lo que el profesor les dio en clase. Ya, por lo tanto, ustedes deberían tenerlas, pero se pueden hacer. Siempre se pueden recordar que si yo tengo una corriente de
entrada mínimo, la corriente del diodo Zener también va a ser mínima y la corriente de carga va a ser máxima. Y también la otra ecuación que funciona también es que si yo tengo una corriente de entrada máxima, entonces la del diodo Zener también va a ser máxima, y si estas son máximas, entonces la de la carga va a ser mínima. Así se lo pueden aprender. Bueno, aplicando esta ecuación podemos calcular la corriente de entrada mínimo haciendo el despeje, y como ya tenemos el valor de la corriente de carga máximo, la corriente de entrada mínimo va a ser de 220 mA. Bueno, esta ecuación también se la dio el profesor. En realidad se la da con el voltaje máximo, pero uno puede hacer la analogía con el, con el mínimo, ya como tenemos voltaje entrada y corriente de entrada también, ambas van a variar según lo que sea. O sea, si el voltaje de entrada es mínimo, la corriente también va a ser mínimo. Entonces, haciendo el despeje podemos calcular el valor de la resistencia de entrada, que es el RS, o resistencia limitadora de corriente, que va a ser 31,82 ohm. Haciendo los cálculos aquí, que de voltaje de entrada sabemos que era 29, y el voltaje del diodo Zener era de 22 volts, entonces sabemos que la resistencia de entrada la podemos calcular con los datos, la corriente de entrada mínima. ¿Ya? Bueno, después podemos calcular la corriente de entrada máxima. ¿Y cómo podemos calcular la corriente de entrada máxima? Em, Simplemente haciendo el despeje. Como sabemos que podemos ocupar los máximos, el voltaje de entrada máximo va a ser de 35 volt menos los 22 que era del diodo Zener, dividido en la resistencia de entrada, que nos dio 31,82, y eso nos da un total de 408,55 mA. Eso es la corriente de entrada máxima. Después, haciendo lo que les dije anteriormente, de que si la de entrada era máxima, la del diodo Zener también va a ser máxima y la de carga va a ser mínima. Por lo tanto, si deseamos calcular la corriente de diodo Zener como máxima, podemos hacer esta ecuación y podemos hacer el despeje. Como ya tenemos los valores de la corriente de entrada máxima, que la calculamos recién, 408,55 mA, le restamos los 200 mA de la corriente de la corriente oh, eh, no, aquí no, acabo de tener un error, me equivoqué acá. eh, a ver, no, este no sé por qué puse 200 aquí, no es 200, no, pues también no es este valor. Este valor es de eh, la corriente de carga mínima era de 135. Aquí, 135. Y voy a poner esto más grande. La resta de eso me da 408, menos los 135. Pero no sé por qué puse 200 mA. Eran 135. 273,55 mA.
y ahí están los 135. Bueno, tuve un pequeño error que no sé por qué puse 200 mA, pero eran 135 mA como la corriente de carga mínima. Y bueno, al efectuar esa operación nos da 273,55 mA. ¿Y qué era lo que nos pedían? El rango de variación. Bueno, ustedes el rango de variación pueden restar el, el delta, en este caso IZ, puede ser los 273,55 miliamperes menos la corriente que eran los 20 miliamperes. Y eso les da, sí, porque la corriente de Dios en el mínima era de 20, ¿cierto? Entonces restamos y nos da, bueno, si le restamos 20 van a ser 253,55. Ese va a ser el rango de variación de corriente en el diodo Zener, sin que el circuito pierda la regulación, ¿ya? Ese es el delta y Z. Bueno, siguiendo con la pregunta, nos pedían calcular la potencia que disipa la corriente de entrada. Poner la corriente de entrada máxima al cuadrado por la resistencia limitadora de corriente. Esto era 408,55 elevado al cuadrado por la resistencia. Esto nos da 5,31 watts. ¿Ya? La potencia nominal, que es la potencia que es la potencia que debe soportar el diodo. Esa es la nominal, la que debe soportar el diodo es 22 volts por los 408,55 mA y eso nos da 8,98 watts. Bueno, el punto de intersección con la hipérbole de potencia es, bueno, nos dan un punto en la gráfica voltaje versus corriente que le mostró el profesor. Esa gráfica en el eje X está el voltaje, en el eje Y está la corriente, ¿ya? Y tenemos un punto de intersección. Este es el punto donde se intersecta con la hipérbole de potencia, ¿ya? Nosotros deseamos calcular la variación de esto con respecto al voltaje y la corriente en el diodo C. La resistencia del diodo es de 5 ohm, por lo tanto la pendiente va a ser de un quinto, que es el recíproco, y la pendiente, ¿cómo la calculamos? La corriente, que en este caso es el eje y menos I sub 0 dividido en B menos B sub 0. ¿Ya? Lo mismo. Entonces estos los puntos iniciales van a ser el punto de intersección con la hipérbole, que son los 24,2 volts y los 415 mA como corriente. Y luego hacemos el despeje de todo esto ya. Luego le damos un quinto, haciendo el despeje nos va a dar la ecuación, esta ecuación. Bz es igual a 5iz más 22,12. Esta es la ecuación 3 que le llamo. Y la saqué con la ecuación de la recta. Y con el valor de la resistencia del diodo Zener. Después sabemos que la ecuación de la recta se rige por esto. Bueno, esto es ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff también, aplicado al circuito que el profesor les dio. Esto es como una teoría más que nada y al final, reemplazando la corriente de entrada acá, nos va a dar que la ecuación de la recta va a ser esta, ¿cierto? Entonces, ocupando esta ecuación podemos calcular nuestras dos, en este caso, rectas, que va a ser la primera ecuación y la segunda ecuación. Y estas se van a diferenciar de acuerdo a la corriente, ¿ya? Primero vamos a utilizar la corriente mínima y la corriente máxima, ambas la corriente de carga mínima y carga máxima. Entonces, como es la carga mínima, el voltaje de entrada, que era de acá, es el máximo. Es lo inverso. Reemplazando aquí la corriente de carga mínima, acá,
en la corriente de carga mínima y por multiplicado por la resistencia de entrada. Todo esto en el primer caso nos va a dar este valor, 30,70 menos 31,82 y z es igual a bz. Esta es la primera ecuación. Después la otra ecuación va a ser de 200, ahí aplicamos, como es la corriente de carga máxima, el voltaje de entrada es mínimo, 29, menos iz más la corriente de carga máxima por esto. También haciendo el despeje, sumando, nos vamos a encontrar que Bz va a ser igual a esto, 22,63 menos 31,82 por la corriente IZ. ¿Ya? Tenemos dos ecuaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer para responder a la pregunta del certamen? Realiza un sistema de ecuaciones entre esta ecuación, la 3, esta que está acá, con la primera, y después otro sistema de ecuaciones donde está involucrada esta ecuación, la 3, con la segunda. Y aquí está la ecuación 1 con la 3, la ecuación 2 con la 3. Hacemos el sistema de ecuaciones, bueno, yo lo hice con la calculadora, me va a dar el primer punto de intersección que va a ser Bz 23,285 volt y la corriente 0,2330 amperes. Para el otro sistema de ecuación me dio Bz 22,189 volt y la corriente 0,0138,5 amperes. Y como la pregunta era la variación de la tensión en la carga, si el punto de intersección dado era eso, entonces la variación de la tensión en la carga, en este caso en la carga, la variación de tensión es la variación de tensión también en el diodo, porque están paralelos, ¿ya? Entonces la variación de tensión en el diodo va a ser de 1,096 volt. Y también en la pregunta nos pregunta por el rango de trabajo para la corriente en el diodo. El rango de trabajo va a ser este, entre 0,20 en 233 mA y 13,85 mA. En este caso al revés, ya porque el rango. Usted calcula el rango va a ser de 219 mA aproximadamente, con unos decimales más. Y así se termina el ejercicio 4 sobre el diodo regulador de Zener. También dicen compares con los valores del punto A. Bueno, los valores del punto A ya lo habíamos dicho. El rango es de 253, el rango. Y el de que habíamos calculado es de 219. Por lo tanto, aquí tenemos un menor rango que los valores que nos dio en la alternativa A. Aquí tenemos menos rango. Estamos más acotados en la corriente. Eso.